Vamos a hacer una revisión breve de algunos casos, ¿vale? Los motivos de la consulta de los pacientes, todos estos pacientes tuvieron como motivo de la consulta alguna cuestión cosmética. Por supuesto, los niveles de exigencia de la cosmética del paciente son propios. Hay pacientes que son muy exigentes desde el punto de vista de la estética y otros pacientes que son un poco más relajados. Esta paciente, por ejemplo, es una paciente también muy equilibrada desde el punto de vista de los tejidos blandos. Tiene unos tejidos blandos bastante gruesos, ¿vale? Tiene los labios, casi diría yo, con una especie de pequeña biproducción, muy bonito, hay un buen equilibrio, los tejidos blandos, tiene una pequeña asimetría mandibular, está desviada la mandíbula un poco hacia la derecha, y entonces, pues el motivo de la consulta de la paciente era también un problema de malposición dentaria. El aspecto dentario, solamente el aspecto dentario. No tiene nada de aspecto estético de tejido blando, sino que aspecto dentario. Mirar, por ejemplo, la dentición de la paciente. Muchos pacientes con esta dentición ni siquiera vendrían a hacer una interconsulta con el ortodoncista, ¿vale? Pero hay otros pacientes como esta chica que sí le parece necesario hacer alguna modificación de su dentición porque no está satisfecha con la cosmética dental. Ahí tenemos una fotografía aumentada para que vean los desniveles que hay en la dentición y el motivo de la consulta. Desde el punto de vista bucal, ahí tenemos entonces una imagen, observen ahí, hay una compresión de la arcada superior, hay una compresión de la arcada inferior, tenemos alteraciones de los torques de los segmentos posteriores, tenemos alteraciones, pequeñas alteraciones de posicionamiento dentario, tanto en sentido vertical, en sentido transversal, en sentido de las inclinaciones, como pueden apreciar aquí, por ejemplo, la inclinación de los caninos, en fin, hay un montón de pequeñas alteraciones, ¿vale? Pero que tampoco son tan severas. Le hicimos el tratamiento a la paciente, obviamente un tratamiento de alineamiento, de nivelación, de control de los torques, asentamiento del segmento posterior. Y aquí tiene la sonrisa después del tratamiento. Recién, cuando habíamos retirado la aparatología, esto es antes de hacerle el ajuste final, está estos 6 meses primero con esta contención permanente temporal, entre comillas, cuando hagamos el ajuste cruzal final, retiramos la contención y la dejamos ya sin ningún tipo de contención permanente, simplemente con el posicionamiento de la oclusión y la dinámica mandibular que nos garantice la estabilidad del caso. Observen, este es el tratamiento que le hemos hecho cosmético. Alineamiento, nivelación, control de los torques, asentamiento de la oclusión, guía canina, guías incisiva, línea media centrada. Como podéis ver, obviamente la paciente quedó muy satisfecha con su tratamiento ortodóntico, que les satisfacía desde el punto de vista cosmético dental. Antes y después. Las alteraciones eran moderadas, sin embargo el cambio fue significativo. Antes y después. Otra paciente con características similares, ¿vale? Una paciente muy guapa, muy bien equilibrada desde el punto de vista de los tejidos blandos, sagitales, transversales. También tiene una pequeña simetría mandibular hacia la derecha, ¿vale? Muy moderada. Y este era el motivo de la consulta. No estaba satisfecha con el aspecto de sus dientes. Aquí había un compromiso un poco mayor que el caso anterior, porque de este lado tenemos una clase 1,5 canina, no es una clase 2, pero tenemos una alteración sagital, tenemos malposición, tenemos también problemas transversales de la arcada superior, también tenemos problemas transversales de la arcada inferior, y que si observan, tiene una serie de pequeñas malposiciones dentarias, ¿vale? Y la paciente, el motivo de la consulta es simplemente que no le gusta el aspecto de su sonrisa y quiere una solución cosmética para su dentición. Hicimos el tratamiento de ortodoncia, alineamos, nivelamos,
y ganamos un control mejor entre la arcada superior, la arcada inferior, la exposición de la dentición, la sonrisa, el nuevo formato de la arcada superior, el nuevo formato de la arcada inferior, un asentamiento. También está esta paciente antes del ajuste final, lleva ahí esa contención temporal por 6 meses. Estamos esperando ahora que se estabilice el periodonto para poder hacer los ajustes oclusales. Las encías están normalizadas después de retirar la aparatología y solamente tenemos que esperar ahora hacer el ajuste oclusal para poder retirar la contención. Observen los cambios de la sonrisa de la paciente. Antes y después. Como ven, no son casos difíciles, pero son casos que llama la atención el resultado final. La paciente, en este caso, aquí tenemos una paciente antes y después. Ya me estoy reduciendo las imágenes de cada uno de los casos porque quiero simplemente llamarle la atención sobre la cosmética de la paciente antes y después del tratamiento. Y este es un caso con una extracción. Aquí teníamos una clase 2, teníamos desvío de la línea media, teníamos una sobremordida provocado por una modificación de los torques de la arcada superior. Hicimos un alineamiento, nivelación, extracción de la pieza número 14, ganamos la clase canina, recuperamos la línea media, alineamos, nivelamos. Desgraciadamente la paciente perdió un molar por un proceso infeccioso en esta pieza que tenía una corona antigua y entonces va a tener que ser rehabilitada protéticamente con implante semanal. Sin embargo, aquí yo les tengo la fotografía del antes y el después para que ustedes vean qué hicimos en esa boca y cómo solucionamos el problema cosmético. Siempre respetando, por supuesto, priorizando la función del paciente. Aquí tenemos otra paciente a otra edad con otros problemas. Observen, aquí tenemos también un problema bastante marcado de la posición de la dentición y este es el resultado final después del tratamiento de ortodoncia, la exposición de los incisivos, la sonrisa. Este es un caso con extracciones superiores, es una clase 2, teníamos los caninos elevados, hicimos extracciones tempranas del 14 y del 24 y hicimos un alineamiento, nivelación, asentamiento de la oclusión y solucionamos el problema cosmético. Y esto es lo que les he preparado para hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero haberles motivado un poquito más en el trabajo de la ortodoncia. No me interesa que no quiero enseñarle otra cosa que no sean, en este caso, los resultados y los errores que hemos cometido a lo largo del tratamiento de ortodoncia para que podamos aprender ustedes, para que pueda aprender yo también. Yo cada vez que hago una presentación aprendo porque me obliga a prestarle mucha atención al trabajo que estoy haciendo y por lo tanto es el feedback que voy obteniendo cada vez que le preparo una charla. Es muy gratificante para mí poder revisar los casos, presentarles mis errores, intentar ahorrarles pasos en el aprendizaje y poder comunicarnos a través de esta cuestión. Tengo ahora un pequeño error, no sé, un pequeño fallo aquí, no sé si mi amigo Julio me lo va a poder solucionar. No tengo chat, vamos a ver, me dice que para continuar tengo que actualizar la página, vamos a ver si consigo actualizar la página porque me interesa saber si tenéis algún tipo de pregunta en relación a lo que hemos estado hablando en este momento. Desde Granada, Rogelio, buenas noches. Espero que que te haya gustado lo que hemos hablado. Estoy aquí a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta que hacer. Me gustaría que tuviésemos a través del chat algún tipo de comunicación. Si algo no les ha gustado, si tenéis alguna pregunta, en fin, estoy a vuestra disposición para poder hablar sobre este tema.
Todos los jueves vamos a juntarnos para hablar o de ortodoncia o de ortopedia o de la planificación ortodóntica quirúrgica o de los microtornillos, en fin, hay muchos recursos biomecánicos que podemos ir analizando a lo largo de estas charlas de los días jueves, ¿vale? Pero también me interesa la comunicación con vosotros, no solamente venir a presentar algo y no tener un pequeño diálogo a través de este chat. En cualquier caso, ya sabéis que todos los jueves a las 22 estoy a vuestra disposición. Intentaré cada vez prepararle un tema diferente, algo simpático, para que podamos entretenernos a lo largo de una hora en esta charla, hacer un intercambio de opinión, de conocimiento, desde el punto de vista de la mecánica, desde el punto de vista del diagnóstico, en fin, lo que corresponda. Tengo una pregunta de Sergio que me dice, en uno de los casos ha hecho la exodoncia de los quintos superiores, ¿por qué no hizo la exodoncia de los quintos inferiores también en este caso? Bueno, en función de la clase canina. Yo puedo hacer de extracciones asimétricas, es decir, en muchas ocasiones, por ejemplo, en la clase 1, suelo hacer extracciones de quintos inferiores y de cuartos superiores porque la pérdida de anclaje de la arcada inferior es muy compleja y por lo tanto, por lo general, intento hacer extracciones de quintos inferiores y de cuartos superiores, pero dependiendo de la asimetría de la discrepancia dentaria, ya sabéis que la discrepancia dentaria es asimétrica, es decir, en una hemiarcada tengo una discrepancia completamente distinta a la de la otra hemiarcada y por lo tanto, en ocasiones, me interesa hacer el cuarto de un lado, el quinto del otro, la forma de solucionar la discrepancia más fácil y de conseguir las clases caninas de la forma más simple posible. Por eso, en algunos casos hago extracciones asimétricas de quintos o de cuartos, ¿vale? Bueno, Antonio me pregunta que cómo cerraría el triángulo negro gingival entre los incisivos con el stripping. Simplemente, tal y como lo comentaba antes, si yo hago un desgaste interproximal en el punto de contacto mesial de los incisivos, puedo, una vez que reduzco el punto de contacto, puedo cerrar los centrales, puedo, por ejemplo, utilizar simplemente una cadena elástica con un arco de acero para poder poner en contacto, cerrar el diastema, pero se me van a abrir unos diastemas por distal de los incisivos centrales. En ese caso, lo que yo les comentaba, que para mí la solución ideal era haber hecho el stripping, cerrar el espacio de los centrales y aumentar el volumen mesiodistal de los incisivos laterales. ¿Para qué? Para mantener un volumen, una armonía entre el volumen del incisivo lateral y el incisivo central, que en este caso era bastante anómala. Era mucho mayor el tamaño de los centrales que el de los incisivos laterales. Ahí había una discrepancia de Bolton que podría haber corregido haciendo yo el stripping y ensanchando los incisivos laterales. Para mí esa era la mejor solución, ¿vale? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, de momento no sé si hay alguna otra. En cualquier caso, a todos vosotros un agradecimiento por la compañía, por la paciencia que habéis tenido para estar una hora aquí escuchando hablar sobre el tema de la estética, de la cosmética dental, del tratamiento ortodóntico. Habéis tenido mucha paciencia, os lo agradezco profundamente. Les quiero mandar un saludo cordial a todos. Les quiero invitar también para el próximo jueves a las 22 horas a ver otro caso ortodóntico. Intentaré ir en cada uno de los casos poniendo cuestiones curiosas, cuestiones diferentes para que podamos ver alternativas mecánicas, alternativas de diagnóstico y hacer de esta charla un punto de encuentro donde podamos todos disfrutar, aprender y compartir el conocimiento. Si no tenemos más preguntas, les mando un cordial saludo, un agradecimiento al doctor Olmes, que está detrás de la plataforma de canal de cirugía bucal, un agradecimiento también a Julio, que es nuestro soporte técnico, que está siempre aquí
al loro a ver si tenemos algún defecto técnico, que somos nosotros los ineptos que no sabemos manejar ni siquiera un ordenador y que cualquier cosa nos provoca una locura total, no sabemos salir de nada de estas cuestiones técnicas. Vale, Sergio me pregunta que en el caso de hacer un cierre de espacio con stripping, eh, se produce o se provoca una hipertrofia del periodonto. No. Cuando nosotros hacemos este tipo de cierre, se trata por supuesto de cierre moderado, la papila incisiva se adapta bastante bien. En caso de que hubiese una hipertrofia, pues tendríamos que hacer una remodelación gingival eh, para poder eliminar esa posible hipertrofia. Esto es muy común, es muy frecuente cuando nosotros intentamos hacer el cierre de un diastema verdadero. En ese caso, cualquier movimiento que hagamos juntando los centrales va a provocar una gran hipertrofia gingival, ¿vale? Pero en este caso, como el que presentamos ahora, donde simplemente había una pérdida de estructura de los tejidos óseos, el cierre del espacio prácticamente no genera ningún tipo de reacción periodontal. Pues esto sería todo. Estimados colegas, un gran abrazo, mi agradecimiento personal por la compañía y les espero el próximo jueves a las 22 horas en este canal. Un saludo y hasta luego.